la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas desde el punto de vista laboral. Vamos a partir del hecho de que nuestros amigos contadores, o sea, nosotros que somos noministas, que estamos en recursos humanos o en el departamento de personal, que no nos movemos mucho en los aspectos contables, y dado que en nuestra organización estamos bien coordinados, entonces esperamos a que el departamento de contabilidad presente su declaración anual de las empresas el día último del mes de mayo, del mes de marzo, perdón. Y entonces aproximadamente el día 10 de abril ya tuvimos que haber recibido copia de la declaración tal y como nos lo señala la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver exactamente qué artículo. Vamos a abrir nuestra Ley Federal del Trabajo para irnos guiando a través de la normalidad que nos señala. Vamos a buscar artículo 131, si no recuerdo, no, antes. Capítulo octavo, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, artículo 117 en adelante. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la PTU, que ese porcentaje pues ahorita está en el 10%. Entonces, para efectos de la Ley Federal del Trabajo se considera utilidad en cada empresa la renta variable de conformidad con las normas de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Entonces, ya el departamento contable presentó su declaración. Entonces, de acuerdo con este porcentaje que es actualmente del 10% sobre la renta gravable, y entonces nos dan esa información para que, como lo señala el artículo 121, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, el patrón dentro de un término de 10 días contado a partir de la fecha de la presentación de su declaración anual, o sea, a partir del día 30-31 de marzo, que este año, si no mal no recuerdo, cayó en el lunes, el día 31, entonces dentro de los 10 días contados, entonces a partir más o menos del día 10 de abril, ya nos debieron haber dado pues, una copia para ponerla a disposición de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer una vez que sabemos estos plazos? Y que también como nos lo marca el 122, que el reparto de utilidades debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, o sea, en el mes de mayo, día último hábil de mayo, será el día 30, viernes 30 de mayo, esa sería la fecha límite en la que debemos de pagar nuestra participación de los trabajadores en las utilidades correspondientes al ejercicio 2013. Una pregunta que es muy común y que siempre nos la hacen saber los trabajadores es ¿por qué este año me dieron menos utilidades? Pues hay que explicarle a la gente que esta prestación de la PTU va en función a las utilidades que obtengan las empresas. Por lo tanto, no es un mismo importe el que el patrón esté obligado a darle a sus trabajadores. Esto es cuestión de educación y es cuestión de irlo informando a nuestros trabajadores de que esta prestación va en función de su propio trabajo. Entonces, pues es importante hacer esta aclaración para que los trabajadores no estén en la idea de que, pues si el año pasado recibimos más utilidades que este año, entonces voy a poner mi queja. No se trata de eso. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos bien informados también y que a su vez hagamos bajar esta información a toda la gente para que ellos sepan qué hacer. La PTU, pues lo primero que tenemos que hacer es formar una comisión mixta, porque nos lo señala el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo,
que para determinar la PTU de cada trabajador, tenemos que formar una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón. Fíjese que la ley no es definitoria en este hecho de que deba ser un determinado número de representantes. Entonces, la cuestión es que debe ser una comisión paritaria que sea formada por el mismo número de representantes, tanto de los trabajadores como del patrón. En el caso de que exista sindicato, pues nos ponemos de acuerdo con el sindicato para que ellos formen o nombren a quienes vayan a ser sus representantes, y también por parte del patrón, que normalmente en el patrón son la gente de recursos humanos, la gente de contabilidad, la gente de la dirección de la propia empresa. Y en el caso del sindicato, pues será el secretario del trabajo, el secretario del interior, le llaman a veces, y algunos vocales. Entonces no hay un número definido de mínimo que deba de integrar esta comisión, simplemente que sean por partes iguales. Podrán ser 2 representantes de las partes, podrán ser 2, 3, 4, pues dependiendo el número de trabajadores que tengan en el centro de trabajo, pues estarán de acuerdo. En caso de que no se pusieran de acuerdo, entonces sí tendría que intervenir la autoridad laboral a través del inspector de la Secretaría del Trabajo, para que si hay por ahí alguna objeción por parte de los trabajadores o del patrón en el número de los representantes, pues ellos tendrían que decidir, pero pues esa es cuestión muy extraña, muy rara, que casi nunca procede. Entonces, para que una vez que se forma esta comisión, normalmente se debe de formar esta comisión antes de que se reciba la información por parte del patrón de las utilidades obtenidas en el ejercicio anterior, que ya vimos que es dentro de los 10 días siguientes a la fecha de presentación, a la fecha de pago del impuesto anual. Entonces, para el 10 de abril, pues vamos a ponerlo ahí en nuestro cronograma, tener formada nuestra comisión. Vamos a ver un ejemplito básico, nada complicado, de la PTU en el cuanto si la puede reclamar. Entonces, aquí hay que irnos con mucho cuidado porque necesitamos agarrar nuestra libreta, nuestro cuaderno de trabajo para poder jugar con las fechas, para el caso de que no tengamos ninguna duda en cuanto a la acumulación de la PTU. Entonces, vamos a ver aquí, en esta hoja, cómo es que tenemos que hacerle. Entonces, agarremos nuestro cuadernito de trabajo para poder cambiarle aquí a las fechas, porque esta es aquí vamos a actualizar nuestra hoja en cuanto a las fechas. Entonces, ejemplo, para poder determinar la fecha que tenemos como límite con el derecho de exigir las utilidades. Entonces, inciso A, ¿cuál es la fecha de reparto de la utilidad? Que en este caso sería 2013, va a ser el 30 de mayo del 2014. ¿Sí? Ese es el primer dato del inciso A, 2014. Entonces lo actualizamos. Fecha de reparto de la utilidad 2013, 30 de mayo del 2014. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Fecha a partir de la cual las utilidades son exigibles, según nos lo marca el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo. O sea, tenemos un año a partir del 31 de mayo del 2014, cambiemos la fecha del inciso B, por favor. A partir del 31 de mayo del 2014, tenemos un año para exigir el pago de nuestras utilidades. Quiere decir que las utilidades del 2013 podemos cobrarlas, exigir cobrarlas a partir del 31 de mayo de 2014 hasta el 31 de mayo del 2015. Entonces, para que anotemos también esa fecha. Inciso C, periodo en el que la utilidad 2013 es exigible por el trabajador. Entonces, es 31 de mayo 2014 al 31 de mayo 2015. Inciso C.
Ya cambiaron las fechas, cambiaron ya las fechas del inciso C, periodo en que la utilidad 2013 es exigible por el trabajador, 31 de mayo 2014, cámbiale ahí la fecha, 31 de mayo 2014, al 31 de mayo del 2015. ¿Sí? Aquí es donde viene la confusión, por eso anoten bien las fechas. Inciso D, fecha en que prescribe el derecho del trabajador a exigir la utilidad 2013. Atentos. Fecha, vamos a leer con calma. Inciso D, fecha en que prescribe el derecho del trabajador a exigir la utilidad 2013. Entonces va a ser 31 de mayo del 2015. ¿Sí? Actualizamos la hojita, porque esta hojita fue de nuestra plática del año pasado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos actualizada nuestro inciso D, va a ser 31 de mayo del 2015. Por lo tanto, las utilidades 2013 no cobradas podrán acumularse a las utilidades generadas en ejercicio 2015 y que serán repartidas hasta el 2016. ¿Sí? Claro, como les hago la aclaración, no ocurre siempre eso en la práctica, es decir, nos vamos con la finta, no hacemos este ejercicio de aplicar lo que dice el artículo 516 de la ley, que nos dice que las acciones de trabajo prescriben al año de la fecha en que son exigibles. Por eso es muy importante que ya tengamos aquí bien actualizadas nuestras fechas para saber cuáles son las utilidades que vamos a acumular al ejercicio que vamos a repartir en este año. Entonces, bajo este sentido, ahorita el ejercicio 2013 tendríamos que acumular las utilidades de hace 2 años, no de la del año pasado. Tendríamos que acumular las utilidades del 2012 y no, perdón, las del 2011 y no las del 2012. Entonces, por eso es muy importante hacer este ejercicio para que no nos vayamos a confundir. Lógicamente, no sé, a ver quién fue el que me hizo la pregunta de que si podría cobrar utilidades atrasadas. Entonces, aquí viene, para que actualice usted las fechas, mi estimado visitante, mis estimados asiduos visitantes, para que vean ustedes hasta cuándo podemos nosotros pedir o exigir el pago de las utilidades. Fue Jesús, ¿verdad? Ándele pues, Jesús. Entonces, haga usted el ejercicio y vamos actualizando entonces esas fechas para que sepa usted cuáles son las utilidades que aún puede exigir. Entonces, estamos todavía en cuanto al ejercicio, en el inciso C, periodo de las utilidades 2012 que son exigibles, estamos todavía en este periodo, 31 de mayo 2013 al 2014, que es fechas actuales. Entonces, todavía usted podría exigir el pago de la utilidad de 2012. Claro que en el sentido, Jesús, de que su empresa haya tenido utilidades. Entonces, es muy importante primero demostrarle a los trabajadores que hubo utilidades en las empresas. Por eso es muy importante que tengamos formada nuestra comisión. O sea, si ustedes no tienen formada la comisión, ¿quién va a dar fe de que hubieron o no utilidades a repartir? Porque ese también es una duda y es una exigencia pues lógica por parte de los trabajadores, sobre todo de aquellos que ya no laboran con nosotros. Entonces, por eso es importante que alguien dé fe de que hubieron o no utilidades en el ejercicio anterior. Entonces, para eso formamos nuestra comisión, ya vimos el fundamento. Entonces, yo pretendía mostrarles aquí en pantalla un acta de formación de estas utilidades. A ver si ahorita que se esté grabando. No creo que se esté grabando porque es mi escritorio. Bueno, es una pena esto. Esta acta pues es muy sencilla, en la cual pues únicamente hacemos referencia al capítulo y al título tercero, capítulo octavo de la Ley Federal del Trabajo en vigor,
en el cual los miembros nombrados por parte de los trabajadores y de la empresa se reúnen con el fin de formar la comisión mixta para la formulación del proyecto de reparto de utilidades de la empresa por el ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, con el fin de celebrar esta reunión y a la que fueron convocados los miembros de la comisión. Entonces, se nombra un jefe de la comisión, presidente de la comisión, para que dicte lo que es la orden del día y se proceda a darle formalización a la comisión y de una vez pues se realice lo que es el proyecto. Hacemos notar, por ejemplo, si la empresa no tuviera sindicato, pues entonces se les pide a los trabajadores que por su propio derecho nombren a uno o dos, dependiendo del número de trabajadores, que nombren algunos representantes. Lo ideal es que se nombren, por ejemplo, 2 hasta, ¿qué les gusta? 50, si son 50 trabajadores, pues que intervengan 2 por parte de los trabajadores y 2 por parte del patrón. Ya de 50 a 100 pueden ser 3, más de 100 pueden ser 5. En mi muy particular punto de vista, pues mientras menos personas sean, pues es más eficiente el trabajo. Lo máximo que yo les recomiendo, y esta es una opinión muy personal, lo máximo que sean 3 personas por parte de los trabajadores y 3 por parte del patrón. De parte del patrón, pues puede ser el jefe de recursos humanos, el auxiliar de nóminas y el jefe de contabilidad, por ejemplo. No necesitan más gente, que son los que intervienen prácticamente y diariamente en forma ordinaria en la elaboración de la nómina. Entonces son la gente que tiene y que cuenta con la información basta y suficiente para poder determinar, para poder elaborar el proyecto de formulación del reparto de las utilidades. Y por parte de los trabajadores, pues si no hay sindicato, pues puede ser también un asistente del departamento de contabilidad, otro asistente, otro compañero del departamento de recursos humanos o de otras oficinas administrativas, pues que nos permitan que se pueda realizar con mayor celeridad el proyecto. Entonces, en esa acta, pues se hace saber que el patrón nos entrega a los integrantes de la comisión la declaración de la empresa, en la cual se nos indica si hubieron o no utilidades, por lo cual se determina que tal es el importe que se va a repartir, incluyendo las utilidades de ejercicios anteriores que no hubieran sido cobrados por los ex trabajadores. Entonces ya contamos con ese importe y ahora sí tendríamos que sentarnos a realizar ya prácticamente el proyecto. Hacemos dentro de la misma acta, de una vez aprovechamos para realizar lo que es en sí el proceso, para que de una vez, ya que al final de la sesión y que se haya determinado el proyecto, pues sea firmado por cada uno de los que intervinieron en su formulación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esa acta? Pues en esos trabajos, pues de una vez vamos a determinar cuáles fueron los días que efectivamente elaboró el trabajador por cada uno de ellos, si tuvieron inasistencias de forma justificada, si tuvieron inasistencias injustificadas, si tuvieron incapacidades por enfermedad general, si tuvieron incapacidades por riesgos de trabajo, y también en el caso de las mamás trabajadoras, si tuvieron incapacidades por maternidad en el ejercicio anterior. Determinamos también entonces en los trabajos de esta comisión qué trabajadores son los que no tienen derecho a participar de las utilidades. Si tenemos un gerente general que es el representante principal del patrón, pues él no tendrá derecho a participar de las utilidades. Y tampoco el personal eventual que haya laborado menos de 60 días en el año. Esta también es otra duda muy común que tenemos cuando vamos a preparar el proyecto. ¿Cómo determinamos que el personal eventual
haya laborado menos de 60 días, si tuvo varios contratos en el año. Pues aquí como encargados de personal, encargados de recursos humanos, pues debemos de llevar ese control lo más fidedigno posible, de acuerdo con los expedientes de estos trabajadores, para determinar, así hayan entrado y salido varias veces durante el año, pues tendremos que sumar los días que hayan laborado por cada uno de los contratos que haya tenido con nosotros en el año. El personal eventual, pues aquí tenemos que determinar exactamente cuál es ese tipo de trabajadores, y que son únicamente aquellos que contratamos por obra o por tiempo determinado. Por ejemplo, si contratamos a un personal para que nos vaya a cubrir las vacaciones de todo el departamento de ventas, y estamos hablando como de 20 o 30 vendedores, entonces, pues a lo mejor este trabajador eventual, pues no pudimos hacerse un solo contrato, sino estuvimos haciéndole, debido a las necesidades propias del trabajo. A lo mejor le dimos vacaciones a un vendedor en este mes, y después, ya que se acabó las vacaciones, pues no pudimos compaginar que el siguiente trabajador saliera de vacaciones de inmediato. Entonces, ese tipo de situaciones especiales nos obligó a realizar varios contratos en el año. Entonces, tenemos que sumar pues los días en los que haya prestado servicios este trabajador eventual. Debe estar plenamente justificado este tipo de contrato para que, en ese caso, poder determinar que si laboró menos de 60 días en el año, este personal eventual pues no va a tener derecho a la participación de las utilidades de la empresa. Otra cosa, hay trabajadores de planta que también incurrimos muchas veces en el error de que cuando publicamos el anuncio en los periódicos, que no estamos obligados a publicar en los periódicos que vamos a repartir utilidades. No hay ninguna disposición que así los obligue a ustedes. Entonces, por eso yo les recomiendo, no pongan anuncios en el periódico, no los pongan. Quien esté interesado, que se acerque a la empresa, tampoco dar informes por teléfono. Quien esté interesado, que se acerque a la empresa, y en este caso, pues, darle capacitación a nuestra recepcionista, a la gente que le da la cara al público, para que una vez que ya terminemos de preparar nuestro proyecto de reparto y ya esté debidamente aprobado por la comisión mixta, entonces en ese caso sí, dejarle una copia a la recepcionista para que ella sea la que dé los informes en forma personal a los interesados, para que aquellos ex trabajadores deben de acercarse y deben de pedir informes y deben de salir de dudas. Y entonces ahí van a tener, la señorita, la recepcionista, va a tener el proyecto de la comisión mixta. Entonces, aquellos que vayan a preguntar, pues que les enseñen, ¿no? Aquí está, ¿cómo te llamas? No, pues que me llamo Meche Almaraz. Entonces ella va a ver su listado, va a revisar Almaraz, ¿sí? No tiene derecho, no tuvo participación de utilidades. Y aquí está firmado por la comisión mixta, asunto arreglado. Ya si ella quiere poner alguna objeción, aquellos ex trabajadores quisieran poner alguna objeción o quisieran poner una queja ante la Inspectoría del Trabajo, pues nosotros como patrones, con esta acta de la comisión mixta, demostramos que Meche Almaraz pues no tuvo derecho al reparto de las utilidades, y asunto arreglado. No es cuestión de demanda laboral, no opera esta situación, dado que pues si un trabajador nos quiere demandar por la falta de pago de utilidades, pues no le van a hacer caso. No es causa justificable, que no se encuentra regulada por la Ley Federal del Trabajo. El trabajo no se interrumpe si las utilidades no se pagan. Por tanto, el trabajador pues no podrá demandar el pago. Podrá pedir, podrá interponer una queja
ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o ante el inspector del trabajo, para que a su vez nos manden un citatorio y nos pidan una explicación, y pues con esta acta de la comisión mixta donde viene formulado el proyecto y debidamente aprobado por los representantes que intervinieron en la comisión, pues con eso probamos que el trabajador quejoso o ex trabajador quejoso pues no tuvo, o sí tuvo derecho a X importe de utilidad a repartir. Entonces, pues es muy importante que formemos esta comisión. En caso de que no se forme la comisión, podremos ser acreedores a una sanción por parte de la autoridad laboral. ¿Y cuándo nos sanciona la autoridad? Cuando nos haga la revisión, una inspección ordinaria o una inspección extraordinaria en caso de que tuviera una queja por parte de alguno de los trabajadores. Entonces, ya que tenemos determinado pues las reglas, ya que conocemos también, vamos a seguir acá viendo a aquellos trabajadores que no tienen derecho. Bueno, ya explicamos lo de los eventuales. Los trabajadores de planta, que también esta es otra duda, y por eso les había comentado lo de no poner el anuncio en el periódico, porque a veces lo ponen aquellos que hayan laborado más de 60 días, favor de presentarse a cobrar sus utilidades. Así le ponen, ¿no? Normalmente un anuncio en el periódico. Entonces, algunas veces por ignorancia, algún trabajador que es considerado de base o de planta permanente, cree que por haber trabajado menos de 60 días, pues no tiene derecho a utilidades. Ejemplo, que sea un vendedor que contratamos porque nos hacía falta en la plantilla. No va a cubrir a nadie, o sea, es un trabajador ordinario y lo contratamos, pero pues el vendedor no le gustó la chamba y a lo mejor nada más duró 15 días. Duró 15 días trabajando este vendedor, no le gustó y se fue, renunció voluntariamente. Entonces, como es un trabajador de planta, entonces él tiene derecho al reparto de utilidades. Es un trabajador de planta, así haya trabajado un solo día, tiene derecho al reparto. Pues esto, en el momento en que la comisión mixta esté estudiando el número de trabajadores que laboraron en el ejercicio anterior, pues tiene que hacer su cuadrito para ir poniendo trabajador por trabajador qué tipo de trabajador es, si es trabajador permanente o si fue trabajador eventual, para que el caso de que haya sido eventual, ahí sí, aquellos que hayan laborado más de 60 días sí tendrán derecho al reparto. Entonces, deben de venir especificados todos los trabajadores. Qué lástima que no podemos ver, porque aquí tenía una hojita en Excel, por ejemplo, para que fuéramos viendo este tipo de detallitos, para que... Es más, esta hojita sí la tengo acá adelante. Vámonos yendo de una vez hasta acá. La última diapositiva, aquí está. Podemos llevar este tipo de control para que la misma comisión mixta, en el momento en que está haciendo sus trabajos, pues luego, a ver, otra regla, vamos viendo. Bueno, ya vimos la regla de los eventuales, ya vimos la regla de los trabajadores de planta, pues sí, ahí sí, todos los trabajadores de planta, todos tienen derecho al reparto, así hayan trabajado nada más un solo día. Tenemos que determinar el monto de los salarios que correspondió al trabajador sindicalizado de alta envergadura. Entonces aquí tenemos que determinar. Si no tuvimos personal sindicalizado, si nuestra empresa no tiene personal sindicalizado, entonces tenemos que agarrar al personal operativo también que haya tenido, que tenga el monto de salarios más alto, y también determinar el monto de salarios que corresponde al personal de confianza. Entonces, para poder revisar los cálculos efectuados por cada uno de los trabajadores, pues ya determinamos estas reglas, y entonces sí, ya la vaciamos en nuestra hojita de control.
donde vaciamos estos datos preliminares. Entonces, determinamos cuál es el monto de la utilidad a repartir, señalamos cuál fue el salario del trabajador sindicalizado, o si no tenemos sindicato, pues el personal operativo con el más alto salario, pues puede ser a lo mejor, volviendo otra vez a los vendedores, el que haya obtenido el mayor número de salario, y esto para poder multiplicarlo por el famoso 20% que nos señala la Ley Federal del Trabajo como tope de salarios, porque aquí determinamos únicamente los salarios devengados por cada uno de los trabajadores en el año, sin considerar aquellas otras percepciones variables adicionales. En el caso, por otra vez, de los vendedores, si ellos tuvieron comisiones en el año, pues esa percepción adicional no juega, sino únicamente es su salario cuota diaria. Entonces, ya determinamos ese salario del personal operativo o sindicalizado más alto para multiplicarlo por el tope que nos señala la ley del 20%, para este tope aplicarlo al resto del personal. Entonces, en el caso de esta empresa, pues ya tenemos aquí el importe de las utilidades a repartir, 10,000 pesos, ya tenemos el tope de salarios que se va a aplicar al resto del personal de confianza, aplicado al ejercicio del 2013. Sí, le comentaba a Betty, si no hay sindicato, pues tomamos al personal, el personal operativo, agarramos al personal operativo, al trabajador operativo de más alto salario en el año, para ese aplicarle el tope del 20%. El salario mínimo de la zona, pues ese es el que nos va a servir para la determinación de la participación de los trabajadores de las utilidades exentas y grabadas. Necesitamos ese dato. Y ya vamos vaciando trabajador por trabajador, con su número de nómina, su nombre, la fecha del ingreso y la fecha de baja, importante en el caso de que hubiera causado baja en el ejercicio, en este caso 2013. Por acá, mamá, por acá. En medio. Si en caso de que haya causado baja, pues seguir determinando los días efectivamente elaborados en el año. En el caso de este trabajador, el segundo, si causó baja en el ejercicio, determinamos si es de confianza o si es sindicalizado, si es de planta o es eventual, y vamos realizando la sumatoria por los días efectivamente elaborados por cada uno de ellos. Y antes de hacer esa suma, pues determinamos si durante el año tuvo incapacidades por enfermedad general, si tuvo incapacidades por riesgos de trabajo y si tuvo incapacidades por maternidad. Aquí estas incapacidades son las efectivamente amparadas por certificados del Seguro Social. Si ustedes tienen una prestación interna, pues esa no juega, o servirá en el caso de la comisión que se determine si estas incapacidades que forman parte de las prestaciones internas de la empresa, pues tengan la posibilidad de determinarlas de la misma forma que si se tratara de incapacidades del Seguro Social, que lo normal es que así sea, ¿no? Que se equiparen incapacidades internas como si fueran también del Seguro Social, en el caso del tratamiento de enfermedad, riesgo de trabajo y maternidad. ¿Por qué? Porque en el caso de las incapacidades por riesgo de trabajo y de maternidad, nos dice la Ley del Trabajo que en el caso de los trabajadores en este tipo, vemos en la fracción 4 del artículo 127, nos dice que las madres trabajadores durante los periodos prenatales y postnatales y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo, es decir, como si no estuvieran incapacitados. Ese ausentismo pues no se tomará en cuenta, que fue el caso del ejemplo del trabajador número 1, que tiene una trabajadora que tuvo sus incapacidades de maternidad
y del trabajador número 3 que tuvo 21 días de incapacidad por riesgo de trabajo. Entonces esos, si vemos la sumatoria de los días del año fueron 365, no se redujeron ni los días de maternidad, pero sí tuvo a lo mejor un ausentismo por faltas injustificadas, que esas sí se pueden descontar del acumulado, por lo tanto, pues los días efectivos laborados en el año se tendrán que descontar, las ausencias injustificadas o los permisos sin goce de trabajo. Por eso es importante que nuestro reglamento interno de trabajo o nuestro plan de prestaciones pues quede bien especificado, porque nos hemos llevado a veces cada sorpresa de que dan permisos sin ton ni son y luego no saben qué hacer. Pues mientras no esté reglamentado, pues no podemos cometer algún abuso en contra de los trabajadores. Es importantísimo que en el caso de los permisos, pues estos queden bien establecidos. Pues es que le di permiso porque se matrimonió o porque tuvo el nacimiento de alguno de sus hijos o falleció su cónyuge, entonces le dimos permiso. Bueno, esos permisos fueron con goce o sin goce. Entonces este tipo de situaciones pues tienen que estar bien determinadas en nuestro reglamento interior de trabajo o nuestro plan de prestaciones. Y entonces, como lo determina este artículo 127, fracción 4, incapacidades por riesgos de trabajo y por maternidad, esas no se deben descontar para el acumulado de los días de salario de los trabajadores, de los días laborados en el año, perdón, por los trabajadores. Entonces, ya que tenemos los días totales, entonces sí, vamos ahora a determinar el salario anual por cada uno de los trabajadores. Esa también es una duda muy común por parte de los que trabajan con nosotros, porque me dice un vendedor, pues es que yo gano lo mismo que fulanito y a mí me diste menos utilidad. Pues sí, lo que pasa es que las utilidades, acuérdate que van en función a los días que hayas trabajado en el año y a lo que hayas devengado tú de salario en el año. Entonces, no es que ganes lo mismo. Sí, a lo mejor tu sueldo base son 100 pesos y fulanito, tu compañero que trabaja igual que tú, que también es vendedor, también gana 100 pesos diarios. Pero las utilidades no van en función a ese sueldo establecido, sino a lo que tú hayas ganado en el año. Entonces, como tú tuviste faltas, como tú tuviste incapacidades, pues entonces tu sueldo base fue menor en el año. Entonces, no le hace que ganes lo mismo que tu compañero, que tu sueldo base sea el mismo, sí, pero a la hora de ir sumando lo que tú ganaste en el año por ese sueldo, entonces por eso al tú tener faltas, obviamente te pagué menos. Entonces por eso el que no faltó, pues tiene una base mayor de salario, y aquí para eso es importante enseñarles a ellos nuestra hojita de control, en la cual le decimos, mira, pues tú tuviste incapacidad por enfermedad y tuviste faltas, por eso se te reducen los días trabajados y también se te redujo el salario devengado por esos días trabajados. Por eso, aunque tú ganas lo mismo que tu compañero, tu sueldo base es el mismo, pues la utilidad de repartir va a ser menor a la que tú pudiste haber percibido. Pues eso ayuda a que el trabajador pues haga conciencia y dice, no voy a faltar, pues si nos dio la empresa muy buenas utilidades, le echamos ganas en el año y pues desgraciadamente yo falté, se me hizo fácil, etcétera. No, pues el año que entra pues espero que nos vaya también muy bien y entonces ya no voy a faltar y para poder sacar buenas utilidades en mayo. O sea, que ellos mismos se hagan de esa idea de colaborar en la productividad de la empresa, siendo ahorrativos, disminuyendo los costos para que, pues mientras mejor le vaya a la empresa, pues mejor en este mes de mayo podrán ellos pues percibir ese pequeño extra
para, para poder hacer uso de ese, por ejemplo, que lo usa mucha gente, lo guarda en mayo para hacer frente a los gastos escolares que se vienen para los siguientes meses. Ya ven que hay que inscribir a los chavalos en las primarias, secundarias, preparatorias. Entonces, pues, Fer nos pregunta, en el caso de lo de otorgamiento de días al trabajador por paternidad, ¿se considera como laborados para PTU? Sí, efectivamente, porque para la Ley Federal del Trabajo estos permisos de paternidad ya se encuentran contenidos en como un derecho ganado por los trabajadores. Entonces, al ser días otorgados con permiso de sueldo, entonces se considera el trabajador en servicio activo. Entonces, por tanto, pues en el acumulado de esos días, pues no vendrá incluido aquí. En el dato de ausentismo vendrá incluido como 0 días, no tendrá ausentismo injustificado. Efectivamente, Meche, para el control de nuestra hojita que vamos a llevar, pues lo agarramos al trabajador sindicalizado más alto, con más alto salario, o al trabajador operativo, si no tenemos sindicato, al operativo también más alto, para tomar a ese aumentado en un 20% como el tope del salario para el resto del personal de confianza. Ya le tocó a Axel pagar los 5 días. Sí, no tanto es pagarlo, sino darle los días al trabajador y su nómina sale completa, ¿no? Como si no hubiera faltado. Hay que darle los días, 5 días famosos al trabajador para que agarre para que vaya con su bebé y lo disfrute, cuando menos esos primeros 5 días. Entonces, pues ya tenemos entonces ahora sí nuestro acumulado de días y nuestro acumulado de salarios. Tenemos que ajustar esos salarios devengados en el año de acuerdo con el tope establecido, al tope para el personal de confianza, el tope establecido de ese 20%. Entonces, una vez que lo ajustamos, entonces ahora sí, ya tenemos nuestros días totales del año y nuestro salario total del año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, tenemos nuestra utilidad a repartir que ya nos dio el Departamento de Contabilidad. Y entonces esa utilidad la vamos a partir en 2 partes iguales. Si la utilidad es de 10,000 pesos, la vamos a partir en 2. Una parte, 5,000, va a ir en función a un factor de días laborados por los trabajadores y la otra parte va a ser de acuerdo al factor del salario devengado por cada uno de los trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos 5,000 pesos, dividimos los 10,000 a repartir. 10,000 entre 2, 5,000. Bueno, entonces esos 5,000 lo vamos a dividir entre el total de días. El gran total, sumamos los días de cada uno de los trabajadores laborados en el año. Ya una vez que descontamos incapacidad por enfermedad general, ausentismos injustificados, permisos sin goce, todas estas ausencias ya las restamos al total de días por cada uno de los trabajadores. Entonces, si en nuestro ejemplo si tenemos 3 trabajadores, entonces sumamos ya los días laborados por cada uno de ellos. Entonces, esos 5,000 lo dividimos entre el total de días, que son más de 1,800 días, y ese nos va a dar un factor. El factor lo multiplicamos por el número de días laborado por cada uno de los trabajadores para que nos dé el importe según el factor días. Y ahora nos vamos con el factor salarios. Igual, sumamos todos los salarios ya devengados por los trabajadores y aquellos que sean ajustados. ¿Cuáles son los salarios ajustados? Ese es de acuerdo con el tope que mencionamos, el tope del trabajador sindicalizado más alto, aumentado un 20%. Entonces, ese salario ajustado, vemos si aquellos trabajadores rebasan ese tope, ese va a ser el monto que se va a tomar en cuenta para que hagamos la sumatoria del salario por cada uno de los trabajadores. Entonces, el gran total dividimos el 50% de la utilidad de repartir entre el gran total de salario ajustado, el gran total, para obtener el factor, y ese factor lo multiplicamos
por el salario devengado por cada uno de los trabajadores, devengado o ajustado, y ya tenemos la parte a repartir de acuerdo con el factor salario y la parte de acuerdo con el factor días. Entonces sumamos cada una de ellas por cada uno de los trabajadores para que nos dé la utilidad bruta, y la suma nos debe de coincidir con el total a repartir. Aquí en el caso de nuestro ejemplo, pues vamos a repartir 10,000 pesos, ya determinamos el factor días, determinamos el factor salarios, y la suma de la participación de las utilidades brutas nos da exactamente la utilidad de repartir. Así debemos de realizar este proyecto de formulación del reparto de las utilidades para cada uno de los trabajadores. Entonces, en el caso de nuestra acta de la comisión mixta, entonces ya puede terminar aquí. Entonces podemos decir, señalar en nuestra acta que ya realizamos el proyecto, que ya se está determinando las utilidades que corresponden a cada uno de los trabajadores que participaron de ellas. Ya determinamos cuáles son los de planta, cuáles son los eventuales, cuáles son los de confianza, los sindicalizados, si tenemos los días que trabajó cada uno de los colaboradores, el salario que devengó, incluyendo el ajuste en el caso de que rebasen el tope, y ya se determina una utilidad bruta, y entonces se le pide por favor al departamento de nóminas que realice lo que es el cálculo del impuesto, que ya aplique las tablas, ya sea de la tabla directa de la ley o el procedimiento alterno del reglamento, para que entonces este departamento de nóminas pues haga los cálculos y determine el impuesto que sea favorable al trabajador, que recordemos que se aplica el procedimiento que sea más de acuerdo al más favorable en forma individual para cada uno de ellos. A lo mejor a un trabajador le sale más conveniente aplicarle la tarifa directa de la ley, o habrá trabajadores que les acomode mejor el cálculo del reglamento del impuesto sobre la renta. Entonces eso se determina en forma individual. Pues eso lo podemos señalar en el esquema, en el acta de esta comisión, y ya podemos ahí nosotros decir que ya se termina nuestros trabajos. Invitamos a todos los que hayan participado en la formación de la comisión y en el acta para que puedan descargar su archivo. Entonces, esta hojita pues está muy sencilla, le falta todavía lo que es el cálculo del impuesto, pero les puede servir como ayuda para los trabajos que ya deben estar haciendo, que no les agarren las prisas, que no llegue mayo y tengan que realizar este proceso. Acuérdense que la PTU también debe de timbrarse también por cada uno de los trabajadores, independientemente de que habrá algunos ex trabajadores que hasta el momento en que ellos se presenten a cobrar, pues hasta ese momento se hará el timbrado. Entonces haremos el timbrado solamente de los trabajadores a los cuales se encuentran en activo y a los que les vayamos a pagar de fecha a más tardar el próximo 30 de mayo de 2014. Entonces, aquí nos pregunta Alfredo, ¿a dónde podemos quejarnos si mi empresa le dan utilidades al gerente, al presidente? Ah, caray, pues igual puede usted interponer su queja, Alfredo, ante la Inspectoría del Trabajo. Vaya usted a la delegación del trabajo de su localidad y exponga su queja. Igual debe estar aquí plasmada, por eso es importantísimo que nuestro documento base va a ser la formación de la comisión mixta y el acta en la cual esta comisión da fe de la elaboración de este proyecto. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan muy en consideración, elaborar esta acta. Una vez que
Este video lo vamos a subir al canal de Anafinet y también al canal de este servidor. Ahí va a venir la dirección en la cual van a poder descargar esta hojita sencilla de Excel que les puede ayudar a poder determinar el reparto de utilidades de sus empresas. Pues aquí están mis formas de contacto, ahí está mi página web, visiten mi página web, malos. Ahí está mi... Síganme por Twitter, @PepeSoto, mi Facebook, link.wpsoto, un Facebook totalmente profesional. Hay gente que es más chistosa que yo, entonces chistes, pues allá nos encontramos en cualquier otro lado. Facebook totalmente profesional, en donde les tengo tips laborales y de seguridad social. Ahí está mi Skype por si desean agregarme, y celular para saluditos y demás. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días en una próxima edición de las charlas del licenciado Pepe Soto. Estoy a sus órdenes y muchas gracias a Anafinet por permitirme la interacción con todos ustedes. No los saludo porque somos muy